¿Qué pasa, familia Sneakerhead? El día de hoy tenemos algo legendario entre manos. No es solo un par de zapatillas, es cultura pop, cine y deporte fusionados en un solo drop. Una colaboración que rinde homenaje a una de las batallas más épicas entre un maestro de las artes marciales y una superestrella de la NBA. Así que el día de hoy llegaron las Jabbar Low de Bruce Lee de Game of Death. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Tengamos algo de contexto. Estas zapatillas no son cualquier release. Adidas tomó uno de sus modelos clásicos, el Jabbar Low, originalmente creado para Kareem Abdul-Jabbar en los 70, y lo transformó en una pieza de culto inspirada en la icónica película de Bruce Lee de Game of Death. Esta es una de las batallas más legendarias, inmortales e icónicas que hay en el cine, y fue la inspiración para este nuevo release de Adidas que ahora va a vivir en los pies. Ahora sí, vamos directo al unboxing. Primero miren esta caja, mostrándonos acá pues la portada, foto icónica de la escena del behind the scene de la película de Game of Death con Abdul-Jabbar y Bruce Lee, como en el momento del descanso o el receso de la película. Por el otro lado acá tenemos silueta o icono de Abdul-Jabbar. En la otra parte pues el nombre o la ficha técnica del zapato, son los Jabbar Low en este lado, y en esta la silueta icónica de Bruce Lee con su patada legendaria. Y en este lado de acá tenemos la etiqueta cuando fue el homenaje de Jabbar Low cuando creó estas zapatillas con Adidas. Esta era la etiqueta clásica que salía en los 70 en esas zapatillas. Y ahora sí nos vamos con el opening. Bueno, vamos con el opening, a ver qué trae por acá. Primero tenemos aquí el wrapping paper de la caja, donde tenemos, bueno, un homenaje a la película en una de las escenas, haciendo esa comparación de altura entre Bruce Lee y Abdul-Jabbar. Acá, bueno, detalle técnico se rompió, pero bueno, ahí se puede apreciar esa foto clásica de esta escena, comparando la diferencia de tamaño de Abdul-Jabbar y Bruce Lee. Y ahora sí, vamos directo a ver quién está por acá dentro de la caja. Y comenzamos con la zapatilla. Es un boom a tus ojos, donde enseguida podemos ver este contraste brutal entre amarillo y negro, donde podemos ver un upper amarillo vibrante que remite directo al jumpsuit de Bruce Lee. Pues si no recuerdan, acá les dejo una imagen de ese jumpsuit de Bruce Lee, donde bueno, ha sido una inspiración en diferentes películas. Una de ellas, una de mis favoritas, la de Kill Bill, donde bueno, hace un juego bacanísimo con ese jumpsuit. Acá adelante pues vemos que tiene también detalles de cuero aquí entre los red stripes, cuero bastante bueno, gamuza de alta textura. Acá podemos verlo en el upper, también acá en la parte de la suela media podemos ver también esta textura que tiene acá el zapato, textura clásica de los superstars, y también lo podemos ver acá en la suela, donde tenemos ese juego parecido al del superstar, que es como un Harry Bomb y una S o sección cruzada. Suelas bastante buenas, se ve bastante abollonaditas. Acá en la parte de atrás tenemos legendaria patada de Bruce Lee, que es un guiño que vibra con actitud. Acá también tenemos la firma de Bruce Lee en un costado del zapato, y en una de sus lengüetas tenemos acá el close-up de Abdul-Jabbar en uno de sus movimientos clásicos en la NBA, estando la bola en la cancha. Y en el otro lado tenemos también aquí lo mismo, los zapatos también tienen las mismas características acá. Y ahora sí vamos a ver qué nos trae el diseño de las plantillas.
Y si te está gustando el contenido de este video, no olvides darle like, activar las campanitas y suscribirte. Así que seguimos con el video. Y en las plantillas tenemos esta escena clásica de la película, donde está el enfrentamiento entre Bruce Lee y Abdul-Jabbar. Esta clásica escena donde, bueno, si no la han visto, por acá les dejo un bordecito de cómo fue esa escena, donde, bueno, se hace bastante relación a la comparación de tamaño entre Bruce Lee y Abdul-Jabbar. Y bueno, un clásico de clásicos del cine, donde, bueno, ha sabido representar bastante bien ese concepto de Adidas acá. Así que un golazo. Las plantillas están bastante buenas, tienen un buen abollonado y parece del mismo material de las últimas que ha sacado Adidas, de Ortalife. Entonces me parece que va a ayudarte bastante al caminar y bastante cómoda. Se ve que es una zapatilla que puede durar toda la semana poniéndotela sin ningún problema, así que no puedo esperar a ponérmelas. Bueno, y creo que llegó la hora que todos nos gusta, la hora que todos estamos esperando, la prueba de las zapatillas, así que vamos a ver cómo nos quedan. Y quiero saber qué te pareció esta nueva colaboración de Adidas con Bruce Lee y Abdul-Jabbar. Déjamelo acá en los comentarios y no olvides darle like, activar las campanitas y suscribirte. Y nos vemos en otro video. See ya.